Mr. Donuts, abiertos las 24 horas, presenta. Bien, gracias por estar con nosotros esta mañana, porque la participación de la población es importante. Preguntamos en nuestra fanpage, ¿cuál cree usted que son los principales problemas que enfrenta el país? Esa es la pregunta que formulamos y vamos a ver algunas respuestas antes de presentarles a nuestro invitado de hoy. Esa es la pregunta, ¿cuáles considera usted que son los principales problemas que afectan al país? Ahí tenemos la primera respuesta. Fernando Ramírez dice, la delincuencia es insoportable. También José Roberto dice lo siguiente, el gobierno y la delincuencia hacen que el país esté en mala situación. Vamos a ver otro comentario. Richard dice lo siguiente, la corrupción de los políticos, por eso no prospera el país, dice, todos ellos van o ven sus beneficios propios y no los del país como debería ser, dice también Oscar Lemus. Dice lo siguiente, el problema más grave consiste en que los mandatarios de turno no tienen una visión clara de cómo administrar el país y consecuentemente no se vislumbran soluciones a los diversos problemas que a diario vivimos. Vamos uno más. Dice José David lo siguiente, delincuencia, precios altos de la canasta básica, ineficiencia de las autoridades de salud en problemas como el chic y el dengue son algunos de los comentarios a través de las redes sociales. Así comenzamos esta mañana y gracias a Fede Cáceres les presento a nuestro invitado de hoy, Monseñor Gregorio Rosa Chávez, está con nosotros aquí en los estudios de Hechos AM de Canal 12. Vamos a hablar precisamente sobre estos temas, ¿no?, que preocupan a la población salvadoreña. Vamos a hablar sobre la situación de seguridad que creo que está de alguna manera por encima de todos estos problemas de acuerdo a la misma población. Monseñor, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenido. Gracias por la invitación, Romeo, un gran saludo a quienes están acompañando. Las cooperativas de la red Fedecases. Encuentra con nosotros la oportunidad que necesitas. Presenta. Bienvenido, Monseñor, muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto tenerle aquí en los estudios de Canal 12. Bueno, estamos listos para este diálogo tan interesante y gracias de nuevo por la invitación. Monseñor, cuando uno habla sobre el tema de la seguridad pública, vamos a comenzar hablando con eso, no puede ignorar lo que sucedió anteriormente sobre este tema de la tregua, que ahora algunas personas dicen no se puede pasar o dejar de lado el análisis sobre los resultados que dio ese tema de la tregua, y tampoco puede uno dejar de lado la situación que están enfrentando los elementos de la Policía Nacional Civil. Ya van 33 agentes de la Policía Nacional Civil que han sido asesinados. Recuerdo que usted de hecho se pronunció durante la conferencia de prensa dominical respecto a este tema, lamentando la situación y tomando como base ese análisis, esos datos, pues obviamente surgen distintas propuestas, ¿no? Como por ejemplo, el partido Arena ha dicho que hay que concentrar al menos unos 10 elementos del ejército en aquellos lugares donde hay mayor incidencia delincuencial. Y de hecho, Arena ha pedido también de que el ejército tenga mayor participación en seguridad pública o que tenga participación en seguridad pública. Digo, hay una cantidad de propuestas. Sabemos que está en este momento, obviamente, el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia que está funcionando, pero al margen de todo eso, digo, los distintos sectores, los partidos y sobre todo en un marco de elecciones, pues están haciendo distintas propuestas. La población, de alguna manera, confundida por dónde debe de caminar esta situación. Y sobre todo angustiada en ciertos sectores de manera especial. Por cierto, hace poco se celebró la fiesta de San Simón en Morazán. Yo visité ese pueblo y un pueblo vecino que se llama San Isidro. Me sorprendió, me dice el párroco, aquí no hay ningún homicidio, ninguna pared con pintas, hay gente tranquila. Es como que está uno en otro mundo. Es importante recalcar que existen zonas tan bonitas en el país en cuanto a paz, que eso a uno lo llena de esperanza, que es posible lograrlo en el resto del país. Segundo, yo he estado estos últimos fines de semana en la zona de Soyapango e Ilopango, también de San Martín, y veo las ciudades cuadriculadas. ¿Quién domina aquí? ¿Quién domina aquí? Y como algo ya aceptado como lo normal. Pedir permiso para pasar de aquí para acá. Escuelas que están con pocos alumnos porque están en una zona donde es frontera. Eso indica que el problema es grave, muy grave. Luego lo que tú decías, el asesinato de policías es un ingrediente que no teníamos antes. Y ahora hubo una escalada en ese tema. Por tanto, todo invita a que veamos de frente el problema y lo veamos con inteligencia. Quiero decir a Romeo que el Consejo está trabajando de forma muy interesante, porque todos estamos claros en varias cosas. Estamos claros en el pluralismo, estamos claros en la transparencia,
que el problema número uno es este de la inseguridad y que la solución depende de todos. Y ahí donde viene ya lo que pasará en diciembre. Yo acabo de visitar el PNUD estos días. Me contaron cómo iba el tema del diagnóstico, que va a ser presentado al Consejo en diciembre. Ahí lo vamos a debatir y llegar a una especie de consenso. Así vemos el país. Porque si tú te fijas, hay distintos diagnósticos. Y uno cuando opina, tiene un diagnóstico, implícito o explícito. Cuando uno propone una solución, tiene un diagnóstico. Entonces, si el diagnóstico es objetivo, las soluciones serán adecuadas. Pero si es subjetivo, de hecho, venimos de 20 años de casi de mano dura y super mano dura y vimos que no funcionó. Por tanto, hoy ya no se puede hacer demagogia con el tema. Hay que ser muy serios. Y creo que en el Consejo hay ese ambiente para ser muy serio y muy profesional, con un tremendo, profundo sentido patriótico. Yo estoy optimista, pero sé que el camino no es tan rápido ni tan corto. Pero hay que caminar. Yo creo que ahí es donde está, digamos, parte de la ansiedad de la población, ¿no? Viendo la cantidad de asesinatos que hay, sabiendo cómo está la situación en cuanto a la seguridad pública, pues quisiera resultados más rápidos de este Consejo. Cosa que, como usted lo dice, Monseñor, quizás no sea tan rápido, sobre todo, digamos, implementar lo que del Consejo emane. Fíjate que los obispos tenemos una reunión a fines del mes de noviembre, y este es el tema central que está en la agenda, porque hay una carta pastoral que vamos a publicar, y ahí diremos una serie de criterios y orientaciones para todas las parroquias del país. Al tener total capilaridad en el territorio nosotros, tenemos unas posibilidades de hacer algo interesante, si tenemos claro también como pastores lo que debemos hacer. Y quiero adelantar que en el plan nuestro un punto clave es la familia. Voy a contarte una anécdota de una comunidad pequeña, de una colonia de la zona de Ilopango. Me contaban que la gente se reúne en su comunidad para reflexionar la palabra de Dios, conocen totalmente quiénes son los que hacen extorsiones, han dialogado con ellos, conocen cómo son las familias de los pandilleros, que hay familias donde tal vez hay mucha violencia en el hogar. O sea, si la familia la logramos ir transformando en un pequeño oasis de paz, vamos cambiando el país. Y la iglesia va a poner como piedra clave la familia. Y ahí cabe un montón de aspectos, pero yo me limito al aspecto de que la gente aprenda a vivir en paz dentro del hogar. Hay muchos jóvenes que están en la violencia son fruto de familias donde ha habido mucha violencia psicológica, física, incluso sexual, en algunos casos. Entonces, claro, hay una experiencia que tiene a esa persona herida profundamente, y cómo puede entonces generar algo positivo espontáneamente. Ese es uno de nuestros ingredientes. Y hay otros que se van a dar a conocer en su momento, pero quiero adelantar que si trabajamos desde la base, hay muchas posibilidades, muchísimas. Que la base en este caso, como usted dice, la familia. Y después desde la base también del municipio. Monseñor, perdone que le interrumpa, porque ahí hay una precisión, o necesito de que usted le explique de mejor manera o más detenidamente a la gente cómo se hace esto, ¿no? De acuerdo, yo creo que lo importante es que las familias aprendan a vivir en paz, pero no va a ser por decreto que las familias van a comenzar a vivir en paz. No va a ser por decisión del Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia que las familias van a comenzar a vivir en paz. ¿Qué factores hay que intervenir en ese municipio, en la familia misma, para que estas familias no tengan el argumento, digamos, de generar violencia, o para que el hijo no tenga el argumento y la razón para buscar otro tipo de vida? Voy a contarte una historia para responder tu pregunta, que es de hace unos cuantos días. Estuve en Colombia en un congreso de Cáritas que duró toda la semana y me interesé en cómo han hecho ahí, en Medellín y sus alrededores, para ir bajando los niveles de violencia. Y me mostraron un método de hacer de los niños mensajeros de paz desde los 4 años. Hay cartillas, hay métodos, hay dinámicas, hay procesos desde la iglesia en que involucran también a los papás. Y hay toda una metodología, yo tengo los materiales. Impresionante. O sea, el niñito desde que tiene 4 años va aprendiendo a ser un constructor de paz. Nosotros aquí tenemos una deuda, que después de la guerra hubo muy poca atención psicológica a la población que salía de un conflicto, y esa deuda la tenemos todos.
Entonces hay gente que tiene un trauma no superado. Entonces, si logramos con las nuevas generaciones ir generando una dinámica de vida, de esperanza, de paz, de respeto, de convivencia pacífica, de pluralismo, estamos cambiando la sociedad, pero además de eso, la red que hay en un municipio, hay que activarla. Ahí en esa red tiene todo lo que... ¿Dónde están quiénes en esa red? Está los que son del gobierno, está la escuela, está la clínica, la Casa de la Cultura, etcétera. Está la red de las ONG, está la red de las iglesias. Si todos tuviéramos un objetivo común, un pequeño municipio, digamos, y nos ponemos de acuerdo, cada uno hace lo suyo, vamos, y yo voy a usar una expresión que la he usado varias veces, cambiando el agua a los peces. Yo lo dije ante los periodistas hace unos cuantos días en la misa del domingo. Uno nota cómo hay contaminación en el ambiente. Uno respira violencia. Claro. Donde quiera que va, uno respira ansiedad, angustia, inseguridad. Tensión, ¿no? Tensión. En la sociedad. Y eso se desahoga de alguna manera. Entonces, si hablamos de la familia, si en esta familia el agua está contaminada porque se insultan, se ofenden, se golpean, se maltratan, y si tú logras que eso cambie, ya cambiaste el agua a los peces. Si después en tu vecindario tú vas logrando una convivencia armoniosa, vas cambiando el agua a los peces. Entonces, hay algo que es cambiar la atmósfera, que sea respirable. Después vienen ya los procesos que son complicadísimos y donde hay que intervenir también. Exactamente, esa es la fase más importante. Todos creo que entendemos la fase del deseo, ¿no? O de lo que hay que hacer. El punto es cómo hacerlo. Por ejemplo, usted lo dice muy bien y lo ilustra muy bien, monseñor, cuando dice hay que cambiarle el agua al pez, cambiarle el agua contaminada y ponerle agua limpia al pez. La pregunta es cómo hacerlo, porque probablemente mi deseo de cambiar, mi deseo de comportarme, digamos, bien, de llevar una vida ejemplar, contrasta con lo que estoy viendo en la comunidad misma, contrasta con la poca presencia del Estado. Ahí es donde hemos hablado en varias ocasiones con otros actores y decimos, mire, usted me puede decir que yo me porte bien, que sea un hombre de paz, una persona de paz, pero cuando voy en la búsqueda de mis derechos, obviamente reconociendo que tiene obligaciones, no encuentra eso, encuentra violencia, encuentra rechazo, encuentra que no hay, digo, para poner un ejemplo, no encuentro medicinas en hospitales, o la escuela donde yo voy, por ejemplo, es una escuela rodeada de violencia, etcétera, ¿no? Y podemos hablar en el tema de salud, por ejemplo, también. Fíjate que el arzobispo estuvo en Roma 2 semanas con el Papa y obispos del mundo entero discutiendo el tema de la familia. Y él intervino ante el Papa y sus compañeros obispos indicando por qué hay crisis de la familia aquí. Puso 3 causas. Primera causa, la pobreza. Segunda, la migración. Y tercera, la violencia. Y fue detallando cada causa. Imagínate tú, vas a una comunidad, ¿cómo está aquí el tema de la pobreza? ¿Cómo está aquí el tema de la migración? ¿Cómo está aquí el tema de la violencia? Entonces, yo uno hace su pequeño diagnóstico y ya vienen las intervenciones. El gobierno puede hacer muchísimo en ciertas áreas, en otras no puede hacer nada, le toca a otros hacerlo. El corazón lo tocamos los que tenemos que ver con la parte espiritual. Ahí entran las iglesias. Y las iglesias tenemos una misma visión. Entonces vamos haciendo algo que nadie más puede hacer. De hecho, estamos compartiendo en el consejo experiencias exitosas, digamos, de distintos sectores, y una es de las iglesias. Nosotros vamos a hacer nuestra presentación también dentro de unos días, la Iglesia Católica, de modo que todos aprendamos de todos. Hay experiencias exitosas y hay que conocerlas y aprender de ellas. Y también hay cosas que han fracasado totalmente. ¿En qué nivel está la discusión del Consejo, monseñor? Es decir, ¿en qué fase se encuentra la discusión del Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia? Fíjate que hay un manifiesto que se publicó y esa es como nuestra carta de navegación. En ese manifiesto hay varias afirmaciones claves y una es el pluralismo. Otra es el apoyo de la comunidad internacional. Y eso es algo que te está dando una solidez al proceso que es para mí muy esperanzador. Ahí está PNUD, o sea, Naciones Unidas, OEA, Unión Europea, y están también interesados en la parte de la financiación del proceso, porque ahí también muchas veces las cosas buenas fracasan, que tú tienes la idea, pero no tienes cómo ponerla en marcha, porque falta un financiamiento.
Yo noto, viéndolos a ellos, que tienen mucha confianza en el grupo, que ven un trabajo muy serio, que hay una claridad de a dónde queremos llegar y un deseo de aportar lo propio. De hecho, de las experiencias que estamos conociendo son algunas que vienen de la empresa privada, de empresarios que han hecho cosas interesantes, que son inspiración para su gremio. Y así, por el estilo, vamos aprendiendo todos de todos y ya hay mesas de trabajo. Yo hablaba hace poco con alguien del PNUD, con Marcela Smuth, de cómo están las mesas configuradas, dónde funciona cada mesa. Y ahí hay una gran gana de trabajar. Y para este diagnóstico se tomó en cuenta todo lo que había de reflexión, de análisis, de investigaciones, etcétera. De modo que ahí todos van a aportar lo mejor de sí mismos. Y eso también le da al proceso mucha solidez. Pero, repito, el camino no es fácil ni tampoco es un camino de corto. Oiga, monseñor, tienen razón los partidos políticos independientemente del color, ¿no? Tienen razón cuando en medio de este esfuerzo que está haciendo el Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia se oyen voces de desesperanza, cuando de repente dice, miren, el país es un caos, el país no encuentra el rumbo en materia de seguridad pública, el país es un país de violencia. ¿Tienen razón o debería de haber un pacto realmente, decir también, miren, seamos un poco más propositivos en esto? Fíjate que el manifiesto tiene una frase que fue largamente negociada. Ajá. Y es el de no dejar contaminar el proceso con la coyuntura electoral. Esa es la frase que se usó. Llegaron varios partidos después, hablamos del tema con ellos, algunos dijeron nos quedamos, otros dijeron vamos a ser observadores, pero había un ambiente de que comprendían que sería muy peligroso por ventajas inmediatistas echar a perder algo que es tan importante y tan necesario. Hay partidos que están como observadores entonces. Sí, y otros que están como miembros participando activamente. Entonces, es una buena señal de que comprenden que esto va en serio y necesita que todos le demos un espacio para que logre mostrar resultados, porque todos necesitamos resultados. Habrá siempre polémica, habrá puntos de vista, eso es normal en el debate. Eso dijeron ellos, no podemos dejar de debatir el tema de la seguridad, y claro, eso es perfecto. Lo que no podemos hacer es echar a perder el proceso por ventajas inmediatas. Y yo creo que ellos lo han entendido, el concepto lo han entendido. No es fácil ya en el calor de la batalla ser coherente con esa visión, pero creo que en general esto va a funcionar. A ver, ¿cuál es el papel, monseñor, que debe jugar la empresa privada en esto? Hay otros sectores, yo sé, por ejemplo, las iglesias, usted lo mencionaba también, por ejemplo, el tema de las alcaldías, ¿no? Los municipios, las municipalidades. Pero por ahí asoma la posibilidad de establecer incluso un impuesto, ¿no? A la seguridad pública. Creo que será tema de debate en el Consejo. Pero un papel más activo debe tomar la empresa privada. Se va a debatir en el Consejo, vamos a hacer la pausa porque estoy escuchando ya de fondo la música. Se va a debatir en el Consejo el tema de la aportación de armas, la venta abierta de las armas de fuego, por ejemplo, como un factor importante o determinante en la violencia que tiene nuestro país. Vamos a hacer la pausa, regresamos en breve para hablar de estos temas. Las cooperativas de la Red Fedecases. Encuentra con nosotros la oportunidad que necesitas. Presentó. Estamos de regreso conversando con Monseñor Gregorio Rosa Chávez. Probablemente Monseñor Gregorio Rosa Chávez no quiera decirnos datos, digamos, más concretos, porque siendo miembro incluso de este consejo, pero me imagino que probablemente haya algún aspecto de confidencialidad, Monseñor, no sé si lo existe, pero de todas formas, a título personal sí le puedo preguntar, desde su punto de vista, ¿qué elementos deben de estarse o deberían de discutirse? No sé si al final se van a discutir, porque me imagino que se debe buscar el consenso, ¿no?, de los temas a discutir al interior del Consejo, pero desde su punto de vista, ¿cuáles son los temas que deberían de discutirse, o algunos de los temas que deberían de discutirse en el Consejo en materia de seguridad concretamente? Quiero volver a la pregunta que tú formulaste al final, antes de la pausa,
sobre la empresa privada. Ajá, el papel de la empresa Y privada. darte mis impresiones. Hay 3 letras que aparecen en algunos artículos que muchas veces uno no sabe qué significan. RSE, Responsabilidad Social Empresarial. Son letras nuevas para nosotros porque es una práctica nueva en la cultura salvadoreña de los empresarios. O sea que en otros países es lo normal, la responsabilidad social empresarial, que uno tiene sentido social como empresario. Hay fábricas bien equipadas y en el entorno todo es miseria. No ha cambiado nada en el entorno de la fábrica. Eso es como una imagen horrible de lo que ha sido la falta de responsabilidad, y hay casos en que integran a la población en el proceso. Y hay casos peores donde los patronos se quedan, por ejemplo, con las retenciones de los trabajadores, ¿no? Y cosas por el estilo, o que contaminan los ríos por no gastar en el tratamiento de las aguas que es parte de sus procesos. Entonces, está creándose una conciencia creciente en ese campo de lo que es la responsabilidad social empresarial. Y de los que están ahí, uno nota que ellos lo tienen muy claro. Y entonces han hecho también experiencias ellos y muy exitosas. Por otra parte, hay que ser realista, Romeo. ¿Cuánto se gasta en una empresa por la seguridad? ¿Cuánto gasta el país en eso? Más del 10%, dicen los expertos, del Producto Interno Bruto. Entonces, si uno invirtiera en desarrollo, en cultura y en educación, está ahorrando y está cambiando el país. Entonces, esa conciencia existe y va permeando más y más las capas empresariales, y eso es una buena noticia. Por otra parte, yo he notado con qué seriedad están participando, con qué constancia, o sea, saben claramente que por aquí va el futuro del país. Eso es una señal muy buena. De modo que ya vimos el campo de los políticos, que los veo pues abiertos. Aquí los veo comprometidos al tema de los empresarios. Y cuando venga el diagnóstico, y viene a tu pregunta, si estamos todos de acuerdo, por poner un ejemplo, que para muchos es un negocio la inseguridad, y lo demostramos con el diagnóstico claramente. Yo guardo unos recortes de periódico de hace varios años a propósito del Día del Padre. Decía, regale a su padre algo útil, y ponían armas, modelos y cuánto costaba una subametralladora, un fusil de asalto como regalo para el papá. Es una cosa. Fui a San Miguel y vi en Fuente una pancarta que se abrió una venta de armas y una oferta para los primeros que llegaran a comprar. Ese tipo de negocios no va a estar contento si vamos teniendo menos inseguridad. Habrá menos venta de armas, pero ahí viene la parte patriótica. Entonces, el diagnóstico es vital, porque si yo opino aquí, otro opina a tu lado, y no tenemos una base común, vamos a contradecirnos y vamos a echar a perder el proceso. Y por eso es que el diagnóstico es clave, y aquí intervienen todos los que han hecho análisis, los que hacen encuestas, los que tienen centros de investigación. Todo eso se ha ido metiendo en la licuadora, por así decirlo. Se ha consultado a los expertos que han hecho esas cosas y se va a seguir haciendo, mucho más tarea en las mesas. Creo que tendremos algo como tuvimos para el debate nacional por la paz, que la Iglesia animó en tiempo de Monseñor Arturo Rivera Damas. De hecho, el comunicado menciona esa experiencia para indicar que sí es posible vencer la violencia, como fue posible acabar con la guerra. Pero eso supone mucha fe y mucho compromiso y lograr mucha credibilidad. Y aquí está la lucha, que la gente crea que de veras este esfuerzo merece la pena y que vale la pena creer en él y apoyarlo. Cada uno tiene una tarea que cumplir. A ver, cuando se le pregunta a la empresa privada, por ejemplo, mejor dicho al Ejecutivo, cuando se le pregunta por el empresariado salvadoreño, ellos dicen, mire, la empresa privada del país, hay que tenerlo muy claro, no es solo la gran empresa, son los medianos y pequeños empresarios también. También ellos contribuyen al desarrollo del país, ¿no? Pero de todas formas, hay un sector bien reducido de empresarios, pero que tienen mucho poder, que tienen de alguna manera mucha incidencia. Y estos empresarios creo que están ahora asociados o están en el tema del asocio para el crecimiento, porque entienden también de que de alguna manera es importante que el país camine por esa ruta que usted está señalando, monseñor. Pero algunos analistas dicen, mientras a estos empresarios no les golpee sus intereses la delincuencia, pues no se van a ver motivados a, por ejemplo, apoyar un impuesto para la seguridad pública en nuestro país. De hecho, la historia más reciente del país registra que la empresa privada entró de lleno con la cooperación de vehículos, etcétera, entró de lleno en un asocio con la Policía Nacional Civil, por decirlo de esa manera,
para erradicar los secuestros en nuestro país, y fue durante la administración de Mauricio Sandoval, por cierto. Digo, hasta que ellos vieron que realmente estaban siendo golpeados de forma directa por la delincuencia, pues comenzaron a sensibilizarse, o más bien entender que era importante colaborar en ese tema de la erradicación de la delincuencia. Yo quiero comenzar con el primer punto de la micro y pequeña empresa y mediana empresa. Hace poco el presidente recibió en Casa Presidencial a microempresarios y medianos empresarios y les habló que eran los que más fuentes de trabajo tenían en el país. Y yo, oyendo a expertos, me asombré cuando ese dato lo tuve bajo mi conocimiento. Y yo doy trabajo a 20 personas en mi taller de zapatería o de sastrería. Uno se asombra cuánta gente tiene un empleo a través de micro, mediana o pequeña empresa. Y esos son los más golpeados por la delincuencia. Y son los que son vacunados de una forma muy cruel, muy cruel. Entonces, el presidente al recibirlos les hizo ese homenaje y yo me alegré porque generalmente se quejan de que se les olvida. Luego viene ya todo lo que es el empresario anónimo. Yo recuerdo una anécdota del padre Farabian Mucci, todos los conocemos y lo apreciamos. Él quería que su canal de católico estuviera en el cable y fue a hablar con un empresario que era amigo de él. Y mire, padre, que ya no depende de mí, es una empresa canadiense. Esa anécdota, cuando estos ya son transnacionales, se puede perder la dimensión humana y solo interesa el lucro. Y el Papa es tan fuerte en ese tema, el Papa Francisco, dice que cuando tienen un motor es la ganancia, otro motor es el consumo, y aplastan la dignidad de la persona humana. Y eso no les importa. Y el Papa está hablando mucho sobre eso y va a haber un documento de él próximamente en esa temática. De modo que en realidad en el fondo hay un problema de modelo de desarrollo. Sí, claro. Y por lo tanto, supongo que tienen poco interés en contribuir a resolver ese tipo de problemas que no les golpea, porque ellos tienen la capacidad de pagar, digamos, guardias de seguridad y no les afecta mucho en sus ingresos. Incluso pueden sacar los capitales solo con una tecla de su computadora, nos dejan descapitalizados. O sea, ese es lo que es ese dinero sin rostro, ese capitalismo sin rostro y sin corazón. Por eso es tan importante devolver a la empresa privada en todos sus niveles el corazón, la sensibilidad, la conciencia social, el sentido de solidaridad. Y es posible, nuestro pueblo es capaz de todo eso. Y de hecho, hay empresarios admirables. Yo conozco gente de tal calidad, pero a veces no tienen la claridad. Y entonces creen que con asistencialismo las cosas están bien y no va al tema del desarrollo y de la justicia. Y hay un empresario mexicano que muy ligado a las cosas de la iglesia, a cosas sociales, y su empresa la hizo participativa para todos los obreros. Y las ganancias las comparten. Exitosa la empresa, exitosa, porque todo el mundo siente que es suya la empresa. Sí, claro. Él explicó su método, dijo, yo aquí explico la usted en la iglesia, en mi empresa. Esto es un ejemplo de lo que sucede cuando uno abre un poco la mente, y eso es lo que el Consejo está permitiendo, que uno al oír a otros uno aprende y se da cuenta que todos somos necesarios. O sea, ¿cuánto tiempo deberá, hablando un poco sobre la ansiedad que tiene la gente, deberá esperar la población para comenzar a ver que dan resultados estas propuestas que puede generar el Consejo? Hay que entender dos situaciones. Una es el momento que estamos viviendo, que requiere probablemente de más fuerza coercitiva, ¿no? O de más presencia de policía, probablemente de mayor inteligencia del Estado, de mayor inteligencia de la policía. Pero hay otro momento que son las causas que hay que atacar, ¿no? Y ahí creo que van más estas propuestas que puede hacer el Consejo de Seguridad. Precisamente, yo pongo como fecha mágica la Navidad de este año para dar una primera idea de lo que puede suceder. Para Navidad ya tendríamos el diagnóstico concertado. Entonces ya al decir al país, así vemos las cosas, todo el mundo puede aportar. Imaginemos una cosa. Saquemos a las familias de la marginalidad, un ejemplo. Tomemos como foco las zonas marginales de cada pueblito. Y metamos todo ahí, todo el peso. En pocas semanas vemos el cambio. Cuando habla todo el peso se refiere a instituciones, a la institucionalidad, ¿no? del Estado, la presencia del Estado. La red de ONGs, las iglesias, todos los que tenemos que ver con el territorio. La cooperación internacional es un ejemplo que parece tan obvio y que puede ser la gran revolución. Imaginemos que dice el presidente, bueno, en esta Navidad el gobierno se propone como foco esto, y todos estamos en la misma onda.
se transforma, como cuando uno hace una campaña para limpiar la basura de Me mexicanos, parece, ¿verdad? ¿y alcanzan los recursos? Es la pregunta. O sea, qué interesante es intervenir sector por sector, ¿no? Comunidad por comunidad, pero me imagino tantas necesidades que hay en las comunidades y lógicamente eso tiene que ver muchas veces con recursos, no necesariamente siempre, pero generalmente se requiere recursos, la inversión, se requiere que el gobierno incremente, por ejemplo, la inversión pública. Esa es la gran sorpresa, esa es la gran novedad, que cuando la gente pone lo suyo, lo del Estado queda como especie como de apéndice. El Papa Francisco habló este año a los de Cáritas de toda América Latina, de todo el mundo, y les dijo la parábola de los panes y los peces. Dijo, miren, no es que Jesús multiplicó los panes y los peces, es que la gente aprendió a compartir, y por eso hubo comida para todos. Entonces el Papa desarrolló esa idea genial, porque a Jesús hizo un milagro y todo el mundo comió. Y yo no hice nada, no, yo me saqué mis panes y mis peces y los compartí, entonces hubo para todos. Y él lo detalló tanto, y mire que esa parábola, esa explicación del Papa, si la aplicamos en El Salvador, es que uno lo ve cuando está en una parroquia, que la gente, cuando hay una tragedia, la gente, el muerto no tiene donde, ni un petate para que lo entierre, y de repente tiene su cajita, su velorio, sus tamales, alrededor del alcohol. Es que esa es la cosa. Entonces, este pueblo es de esa clase de pueblo, pero no va a compartir si no se siente motivado. Ahí donde toca a los que tenemos acceso a la opinión pública, ayudar a ver un poco por dónde ve el camino y con qué filosofía. Y creo que en la Navidad es una fecha mágica para que como que nos llenemos de optimismo y hagamos acciones simbólicas de gran impacto. Fíjate tú, cuando se comenzaron a iluminar canchas de deporte en varios pueblos y la gente podía hacer deporte por la noche, cambiaron un montón de cosas. Y los municipios están como apostando a ese tipo de trabajo preventivo. Ahí tenemos otra meta que hemos tocado, todo el tema de la prevención. De modo que caminos hay si todos estamos claros y todos estamos motivados. Muy bien, vamos a hacer la pausa. Monseñor, cuando regresemos retomamos este sentimiento de solidaridad que usted dice que se da, ¿no? Y me gusta mucho el ejemplo de que cuando una persona, por ejemplo, en un barrio, una colonia, una persona de escasos recursos, muere, un indigente, ¿no? De repente no tiene nada, pero comienza a aparecer la gente a sumar esfuerzos, a sumar, digamos, llevándole lo que puede necesitar. Digo, ¿ese sentimiento se encuentra en todas las esferas o es algo que hay que reactivarlo en aquellos sectores donde tienen más poder de decisión? Porque yo creo que muchas veces este sentimiento de solidaridad se encuentra más en la gente más humilde, en la gente más pobre, pero muchas veces no tiene la capacidad de cambiar totalmente la realidad. Vamos a hacer la pausa y regresamos en breve. A ver, estamos de regreso. Mire, más adelante le vamos a preguntar a Monseñor Gregorio Rosa Chávez por cuestiones concretas, como esta última decisión que acaba de tomar la Policía Nacional Civil de que los elementos de la Policía Nacional de la Corporación puedan portar su arma cuando están de licencia. ¿En qué puede ayudar esto? ¿En qué puede contribuir a generar, digamos, un clima de convivencia, de seguridad? ¿En qué puede contribuir, por ejemplo, estas propuestas que está haciendo el partido Arena, concretamente de utilizar el ejército en materia de seguridad pública o en funciones de seguridad pública? Pero quiero nada más escuchar un poco sobre este tema, profundizar un poco más sobre este tema que dejó planteado Monseñor Gregorio Rosa Chávez, y es el tema de la solidaridad. Creo que este país de eso ha carecido bastante, ha habido mucho egoísmo, ha habido mucha exclusión también. Grandes sectores de nuestro país que son los menos poseídos han quedado marginados de decisiones importantes y las decisiones las han tomado pequeños grupos, pero que tienen el poder de cambiarlo. Sí. Hay una frase que yo uso bastante desde que el Consejo se estaba configurando y es: hay que desatar las mejores energías del país. Están amarradas las energías, esta gente está paralizada. Tú hablaste de un indigente al terminar tu intervención anterior. Fíjate que en una parroquia, yo fui a celebrar la fiesta patronal, fue en Popotlán.
Dice el párroco, miren, murió el indigente, está aquel borrachito. Hay un cumbo agregamos para preparar su funeral. Y un cumbito de leche seteco pasó por toda la iglesia. La gente contribuyó. Está todo listo para el funeral. Correcto. Una sola frase del párroco. Todos conocían al indigente, que era un alcohólico. Y todos dieron su respuesta y se hizo el funeral. O sea, la gente es así. Solo que está paralizada o no tiene cauces para canalizar su capacidad de ser solidaria. Y como tú dices, la gente de abajo es la gente más generosa. Entonces, si hay una pequeño empujoncito desde arriba, porque hay una palabra que usamos que es la palabra subsidiariedad. Significa ayudar a ayudarse. O sea, yo hago todo lo que puedo y lo que no puedo pido que me ayuden. Por ejemplo, hay que poner un puente en una comunidad marginal porque se les llevó la corriente. Nosotros ponemos, dice la gente, ponemos nosotros el trabajo voluntario. Pues necesitamos los materiales y alguien que dirige el trabajo. Esa es la sociedad. Yo hago lo que puedo y lo que no puedo, alguien me ayuda. Pero con ese criterio, los dineros alcanzan. Lo que pasa es que generalmente llega ayuda de fuera, se va casi todo en burocracia. O hay corrupción y en expertos. Uno cuando ve, llegó 1 millón. ¿Y cuánto vale? 200.000. Todo esto fue en el camino. Legítimamente, y peor si hay corrupción. En cambio, en este esquema al revés. Yo hago todo lo que puedo, no estoy atenido a que otros lo hagan, y lo que no puedo, pido que me ayuden. El ejemplo cuando llega un alcalde al Inter mexicano, que fue noticia y también generó polémica, indica que sí se podía, ¿verdad? Y eso es importante. Entonces yo creo que después de Navidad habrá un montón de dinamismos que se van a desatar cuando la iglesia ya digan, por aquí vamos. Imagínate tú, yo obispo, tengo 2 departamentos a mi cargo, y a todos mis párrocos los pongo motivados y les doy las herramientas. La gente se suelta. La gente está esperando, en el caso nuestro, está esperando que van a decirnos los obispos como claves de trabajo. Bueno, con esto se diga que va a ser a fines de noviembre, vas a ver tú lo que va a pasar. Porque muchos han hecho trabajo de llanero solitario, de Quijotes, solos por su cuenta, y no se reconoció su trabajo. Hoy esto puede ser un modelo a seguir. Este párroco hizo una cosa fantástica, es un modelo a seguir, después lo reproducimos en otras parroquias. Entonces vamos cambiando el agua a los peces. La colaboración y la participación de la gente es clave en todos los aspectos. Es fundamental. Pero le pongo un ejemplo sencillo, monseñor. A ver, yo creo que no es difícil encontrar, ya lo dijimos, no es difícil encontrar, por ejemplo, en una comunidad, cómo las personas de escasos recursos son bien solidarias y cómo están dispuestas a participar, digamos, en distintas acciones. Yo creo que en este tema de buscarle soluciones a las comunidades son bien claves, pero también esa gente tiene de frente la delincuencia y hacen una lectura bien fácil, bien inmediata. Dicen, yo puedo colaborar en acciones de participación, de cómo reactivar la comunidad, pero no me quiero meter con el tema de la delincuencia directamente, porque muchas veces la policía dice, necesitamos que ustedes participen, ¿no? Que nos ayuden a identificar los delincuentes, que nos ayuden a decir quiénes son los que trafican, los que están metidos en ilícitos aquí en la comunidad. Y la gente dice, si están matando a los policías, que son los llamados a garantizar la seguridad pública, ¿cómo es que me piden a mí que participe en este tipo de situaciones? Fíjate que hay un caso que hace que la gente no confíe. Pasó en una parroquia que visité hace poco. Me dicen, había un escándalo en un lugar. Estaban ahí vendiendo droga y haciendo desorden. Un vecino llamó a la policía. Llegó la policía y dijo, ese señor nos llamó. Tuvieron que irse, toda la familia. O sea, cómo generar confianza es una de las claves. Y lo tiene claro el gobierno. Cómo generar confianza en las autoridades. De hecho, la inteligencia es clave. Y la gente sabe perfectamente. Hay una parroquia en la que había en chiquito lo que pasa en México, los carteles, los corredores, los sicarios, en escala chiquita. Y el párroco investigó todo y tenía todo muy claro. Pues, de repente había que asesinato, era ajuste de cuentas. Porque había visto el crimen, era testigo, había que eliminarlo. En Chegara chiquita lo que sucede en los grandes carteles mexicanos o colombianos. Entonces, la gente sabe. La gente sabe lo que no tiene confianza de denunciar. Entonces lo que pasa con el 911, llamadas serias son pocas, dicen las estadísticas que ellos presentan. Cuando eso lo cambiemos
y sea un servicio en el que todos seamos muy responsables, ¿cómo lograr cambiarlo? Ahí viene ya todo un proceso y la gente entiende rápido. Por otra parte, ¿cómo dar la mano a quien necesita salir de una situación de violencia que está produciendo violencia? Uno de sacerdotes tiene esos casos, llegan donde uno a pedirle, ¿cómo hago? Quiero salirme de esto, o no quiero caer en esto, o viene la mamá, mi hijo está en esto. Ahí viene ya el trabajo de las iglesias, en el corazón de los jóvenes, no solo para prevenir, sino también para rehabilitar. Y ahí donde se necesita un apoyo, y uno se acuerda, aquí hay todo el tema del diálogo con la gente que está en las pandillas. El Consejo ha sido muy cauto en esto, y en ninguna declaración de nosotros ha habido un rechazo a un joven que esté en violencia. Al contrario, que el diálogo tiene que ser con todos. La pregunta es ¿cómo? Y ese cómo va a ir saliendo poco a poco. Y el cómo va a ser distinto de cómo se hacía antes, eso sí está claro. Qué interesante eso, porque hay personas que están pidiendo y que piden que lo de las pandillas le eche tierra, ¿no? Digo, que esta tregua entre las pandillas le eche tierra totalmente y que le dé los brochazos que sea necesario para desaparecer cualquier asomo, cualquier cuestión que huela a una negociación con pandillas. Un caso que voy a contar, que lo cuento, es bastante arriesgado, pero lo cuento. Deciden matar a una persona en una comunidad. La orden llega a las pandillas y confiesa el dirigente, miren, yo necesito el permiso de que está preso y la orden de él. Y ya tengo la orden. Y lo mataron. O sea, todo el tema de los penales y los homicidios, un tema complicado. Yo llegué al día de los presos a Mariona, iba llegando un vehículo de una compañía de cable, telefónica. Y les pregunté, ¿ustedes vienen a subir el volumen o a bajar el volumen? Le dije yo en forma de broma, ¿no? O sea, vienen a ayudar a que ¿A qué vienen? ¿Verdad? Pero ellos lo dicen broma, pero son cosas bien delicadas. Perdomo estuvo trabajando mucho de este tema, tú te acuerdas de sus declaraciones, pero quiero decir que hay un dinamismo de muerte que hay que lograr cortarlo. ¿Cómo? Supone dialogar, buscar caminos. Hay ahorita una práctica muy común, que es la que acabo de describir. Es el que está en el terreno, recibe órdenes de otro. ¿Por qué se dio tal orden? Ahí viene ya trabajar el corazón de la gente y dialogar y buscar caminos, porque caminos hay, pero el Consejo nunca se ha cerrado. ¿Se ha satanizado el tema de conversar con las pandillas, con los malos, por decirlo de esa manera? La palabra que usamos nosotros es que no se debe criminalizar. Y eso se ha dicho en las varias... Y está claro el gobierno que ese criterio es válido. No se puede criminalizar, pero ¿quién lo puede hacer? Generalmente los que tienen más acceso al corazón de la gente. Viene el papel de los pastores, a nivel preventivo y a nivel también eventualmente de rehabilitación. De hecho, aquí no están viendo a gente que está en eso. Y está viendo qué es lo que estoy diciendo yo. Claro. Yo tengo claro eso. Y algunos quizá después entren en diálogo con algún sacerdote a ver si, miren, yo quisiera dar esta idea, quisiera proponer esto. Hay un montón de cosas que aprender de la tregua, muchas cosas que hay que aprender de ahí. Y otra cosa que hay que aprender para no hacerla, ¿verdad? Pero esa experiencia fue tan novedosa que llamó la atención a nivel mundial. Entonces no podemos olvidarla, simplemente tenemos que mirarla con serenidad, aprender las lecciones buenas y también las lecciones malas. Sacar decisiones importantes. Monseñor, ¿qué piensa concretamente de esta decisión de la Dirección de la Policía Nacional Civil, supongo con el aval del Ministerio de Seguridad Pública, de que se les permita a los agentes portar el arma? En una situación, obviamente, de emergencia que está viviendo la Policía Nacional Civil, porque ya suman varios los asesinatos, ¿no? Sí, realmente la violencia siempre trae violencia, ¿verdad? Nosotros, como visión, sabemos que el que tiene arma está tentado a usarla, ¿verdad? Y como criterio es que la violencia se vence con la paz, dice el Papa Francisco, ¿no? Ahora, es comprensible que a nivel de la corporación tengan que dar a sus agentes tranquilidad, seguridad, confianza, ánimo, y estas son las cosas que han pensado que puede funcionar. Veremos si funciona. Pero a nivel profundo, la violencia no se combate con la violencia, se combate con la paz. Y ahí es donde está el trabajo del Consejo, lograr que aprendamos a vivir en paz. Bueno, vamos a hacer la última pausa, así regresamos en breve para el último bloque de la entrevista esta mañana con el señor Gregorio Rosa Chávez. Volvemos.
Monseñor, solo tengo tiempo para despedir a Monseñor Gregorio Rosa Chávez. Sin duda alguna, siempre, y aprovechando la personalidad y la autoridad que representa Monseñor Gregorio Rosa Chávez, quede el espacio para hacer una reflexión sobre esto, ¿no? Sobre el tema de la esperanza que no se debe perder. Siempre hemos utilizado esa palabra cuando estaba Monseñor acá con nosotros, que no se debe perder la esperanza de que podemos allanar el camino hacia la paz en nuestro país. Quiero agradecer, Romeo, a ustedes, los comunicadores, porque han logrado crear un ambiente de expectativa positiva. Eso nosotros lo pedimos y lo hemos conseguido, porque la gente espera. Y la Navidad es mágica en este sentido. La frase es la de San Pablo: no te dejes vencer por el mal, vence el mal con el bien. Así que ánimo, es posible la paz. Entre todos tenemos que construirla, ante todo con la ayuda de Dios. Pero para todos un gran saludo y gracias por ser parte de este proyecto de buscar vencer la violencia a través del trabajo por la paz. Gracias, Monseñor. Muchas gracias por haber estado con nosotros. A ustedes también gracias por habernos sintonizado. Nos vemos el día de mañana. Recuerden nuestro horario, las 5:30. Es todo. Buenos días. Mr. John, abiertos las 24 horas, presentó.